las mujeres somos muy de hacer preguntas. Yo le voy a pedir a Sonia que se siente y le voy a hacer algunas preguntas, así vamos conociendo a Sonia. Muy bien. La primera pregunta que le quiero hacer a la hermana Sonia es, ¿cómo conociste al Señor como tu Salvador? Buenas tardes a todas. Bueno, yo conocí al Señor a los 7 años. En realidad pasé por un proceso, porque yo tenía mucho miedo. Venía escuchando hacía tiempo de que el Señor iba a venir a buscar a los suyos. Y yo pensaba, viene a buscar a los suyos y yo qué hago, ¿no? Porque sabía que no era hija de Dios. Entonces todas las noches me levantaba, iba a ver si estaban mis hermanas, si estaban mi mamá y mi papá, con miedo, ¿no? Porque yo sabía que no era salva. Y pasé un tiempo así, pero me daba vergüenza decir que yo no era salva, porque en mi familia todos eran creyentes, todos habían recibido a Cristo, y yo decía, ¿cómo voy a decir que yo no soy creyente? Y ese temor a decir me llevó bastante tiempo de pasar mal, ¿no? Hasta que un día me animé, mis padres estaban levantados, nos habían mandado a acostar a nosotros. Siempre le pedía la mano a mi hermana me dijo, no, nena, dormite sola, ya está. Entonces, bueno, me tenía que arreglar. Y entonces, con ese miedo me levanté y fui y hablé con mis padres y les dije la verdad. Les dije lo que me estaba pasando, por qué me levantaba todas las noches a verlos, a ver si estaban durmiendo o si el Señor ya se los había llevado. Y bueno, entonces en esas conversaciones, mi mamá me dijo, ¿y sabés lo que tenés que hacer? Y sí, bueno, entonces, hacelo. Así que oré junto con ellos, pidiéndole al Señor que entre en mi corazón y que me salve. Así que desde los 7 años tengo a Cristo en el corazón. Muy bien, ahora viene una pregunta muy romántica, que yo sé que a algunas de ustedes no les va a interesar, pero yo sí. Yo quiero saber cómo conociste a Willy, por favor. ¡Ay, la pregunta del millón! Bueno, en realidad sí todos quieren saber cómo conocí a Willy. Fue en un campamento. Éramos los dos muy chicos, pero bueno, fuimos a ese campamento a disfrutar y a divertirnos. Y resulta que yo no conocía a Willy, vivíamos en lugares muy distantes, en realidad, pero él era en un sentido, se podría decir, el centro del campamento, siempre lo fue. Así que un día me lo crucé, mi hermana estaba jugando al básquet, tenía un suéter puesto y le dio calor. Entonces dijo, ¿le podés llevar este suéter a mi hermana? Y yo qué sé quién es tu hermana, le dijo. Entonces le dijo, mira, está sentada abajo de aquel árbol y tiene un pullover rojo. Bueno, entonces me traía un pullover verde. Entonces se acerca y me dice, en ese tiempo me llamaban Susana, porque yo me llamo Susana Sonia, en ese campamento. Entonces dice, ¿vos tenés un pullover rojo? Sí. ¿Tenés una hermana que se llama Graciela? Sí. Ah, entonces sos Susana. Sí. Toma, tu hermana te manda este suéter. Ah, bueno. Y ja, 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 ja. ¿No? Todo ese campamento me cruzaba y me cambiaba el orden. Por ejemplo, ¿vos sos Susana? Sí. Ah, entonces tenés un pullover rojo. Sí. Ay, tu hermana tiene un pullover verde. Sí. Y yo me reía. Me cruzaba de nuevo y me decía, otra vez lo mismo, pero con otra pavada. Cambiándome el orden de las cosas. Y esa risa va, risa viene. Bueno, nos enganchamos en ese campamento a divertirnos mucho.
Cuando volví a mi casa y él a la de él, que vivíamos a 2 horas y media de distancia, muy lejos, justo le pidieron a él que forme un grupo para el 20 aniversario de la PEN, que fue ahí donde nos conocimos, que acá se llama Lipen. Lipen. Bueno, entonces para el 20 aniversario que forme un grupo. Y él formó un octeto. Y dentro del octeto eligió a mi hermana y a mí, que cantábamos con guitarra. Después a otros primos y todo. Y con ese conjunto estuvimos 4 años casi, cantando por diferentes lugares. Fuimos a provincias, estuvimos en Santa Fe, fuimos a Mendoza y a otros lugares. Y en Buenos Aires nos juntábamos y cantábamos en plazas, en trenes. Tuvimos un ministerio precioso. Así que empezamos cantando. Muy bien. Queríamos saber también, ¿cuántos son en tu familia? A ver, vos, Willy, y después. Tenemos 3 hijos. Cada hijo tiene 3 hijos. El mayor ya se casó, así que tiene su esposa y ahora hace poquito, ni un mes, tiene un bebé. Así que somos abuelos de 10 nietos y un bisnieto. Es increíble, chicas. Un bisnieto. Y la última pregunta. ¿Cómo hiciste? Bueno, ahora con lo que me contaste de cómo conociste a Willy entiendo tanto. ¿Cómo hiciste para acompañar? Porque hay algo, chicas, que les voy a contar. Yo la conozco a ella muchos años, pero mi admiración a esta señora que está a mi lado es cómo ella hizo para acompañar siempre a tu esposo. Lo que yo conocí fue en el Ministerio de las Cantatas y en el coro, todo relacionado, y en el conjunto de Palabra Vida relacionado a música. Pero también que vos estabas involucrada, vos preparabas a la gente, las voces, y ahora lo que estás acompañándolo en los ministerios que él hace de conferencias y todo eso. ¿Cómo hiciste para hacer ese rol? En realidad no fue difícil, porque siempre amé mucho ese ministerio, el ministerio de música. Para mí fue muy importante en nuestra vida, fue muy importante en los resultados que veíamos en las personas. Nuestros hijos cantaban y fue ponerlos a ellos también. O sea que en realidad siempre viajamos y salimos en bloque, en familia, todos juntos, siempre. Así que fue muy, muy hermoso porque nunca fue un sacrificio, siempre fue un gozo. Y de hecho los chicos no sufrieron porque fíjate que los 3 están en la obra, los 3 están en la obra del Señor. Así que fue muy lindo. Yo no era solamente acompañante de Willy, yo era parte de todo eso, que quería hacerlo y quería hacerlo, hacer algo para el Señor, y el Señor me dio esa oportunidad a través del coro, del ministerio, de acompañar a mi esposo, de ser parte de todo. Gracias, Sonia. Y yo le voy a pedir a Sonia que se quede acá un ratito y vamos a escuchar una canción más con Maribel, y antes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo le doy gracias al Señor, Sonia, por tu mensaje, pero también le doy gracias al Señor por la vida que respalda el mensaje que vamos a escuchar. Las mujeres tenemos un rol muy, muy, muy importante en la humanidad, ¿no es cierto? Somos importantes en la familia, somos importantes en la sociedad, pero qué hermoso que somos importantes para Dios. Se realizó una encuesta hace un tiempo atrás a 250 mujeres y más de 220 la encuesta era que decía quién había sido la persona de más influencia en su vida. Más de 220 personas respondieron que
mayor influencia en su vida la había realizado una mujer, una madre, una abuela, una tía, una hermana, una maestra. Y lo más importante de eso es que pasando el tiempo no se habían olvidado, no se habían olvidado, aunque pasen los años. Nadie puede decir que no es influencia, porque sí lo somos. Somos influencia, siempre. Yo me acuerdo que en una oportunidad estaba cuidando a 2 de mis nietitos. Y tenían 6 y 3 años, o 6 y 4 años más o menos. Y claro, había pasado todo el día, ya estaban bastante aburridos, ya en un momento como que ya no sabía qué hacer, qué darles, con qué entretenerlos. Entonces mi marido justo había dejado un catálogo que tenía de todo, hasta motos, autos, tenía de todo. Entonces me senté a mirar eso con ellos, estaban re interesados. Y yo, había motos preciosas, entonces se me ocurrió decir, ay, si yo tuviera toda la plata del mundo me compraría esta moto. Imagínense yo andando en esa moto, pero lo dije para... Entonces, el más grande me dice, Abu, si yo tuviera toda la plata del mundo, se la daría a los pobres. Ay, me sentí como un trapo de piso. Digo, ay, qué cosa, como que mal quedé delante del chico. Bueno, claro, mi amor, sí, yo no sabía ni cómo arreglarlo, pero el más chiquito me la hizo fácil. Dice, yo si tuviera toda la plata del mundo, le daría a los pobres y después me compró la moto. Los chicos son vivos, ¿no? Pero somos influencias, buena o mala, pero somos. En 2 Timoteo 1:5 habla de 2 Timoteo 1:5, lo leo rápido. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ay, qué influencia habrá tenido con esa abuela y con esa madre, ¿no es cierto? ¿Qué influencia habrá tenido con ellas dos? Ahora, personas como estas, a lo largo de la palabra de Dios, a lo largo de la historia, han tenido un maravilloso, increíble, con sus talentos. En la historia han existido mujeres maravillosas, ¿no? Con habilidades, con capacidades. Y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de mujeres buenas y malas, sabias y necias, lo que es corona y lo que es carcoma. La carcoma, creo que a nadie le gustaría hacer algo así, porque es una enfermedad terrible que ataca los huesos, muy dolorosa y también es incurable. Pero en realidad todas nosotras nos encontramos en alguna de las categorías, buena, mala, sabia, necia. Muchas mujeres en la Biblia dejaron huellas maravillosas, como la reina Esther, por ejemplo, como Débora, Josabed, Abigail, Rahab, y tantas que dejaron testimonios preciosos, huellas hermosas. Pero de la mujer que vamos a hablar hoy, ella nada que ver. Ella dejó un ejemplo muy desagradable. Ahora, la cuestión no es si la mujer es influencia o no, sino que escoja utilizarla para bien o para mal, para extender el reino de Dios o para destruir en la tierra. Por eso es importante reconocer la influencia que tenemos las mujeres. Así que es un tremendo honor
pero también es una tremenda responsabilidad. No solo en nuestro hogar, sino en todas las personas que nos rodean. Ahora, una vez escuché un mensaje de un hombre de Dios que decía que la mujer es imán, es inteligente, es intuitiva. Me acordé siempre porque era todo con I. Es ingeniosa, es instrumento, es influyente. Y todas queremos dejar una buena imagen. ¿Quién no quiere dejar una buena imagen, no? Todas. Que nos recuerden por lo que hicimos, pero mucho más por lo que fuimos en esta vida. Ahora, hay 3 maneras de aprender. Por la enseñanza, por el ejemplo y por la experiencia. Por ejemplo, la enseñanza, bueno, estamos haciendo algo hoy, que estamos enseñando cómo ser un buen ejemplo. Por el ejemplo, bueno, estamos viendo, pero por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más simple, un semáforo. Alguien te enseña que hay 3 luces, cuando está la luz roja no pases porque te van a chocar. Eso es por la enseñanza. Por el ejemplo es porque vos te quedas parado mirando a ver qué es lo que pasa y ves que cuando está la luz roja nadie pasa. Entonces, bueno, ahí te estás dando cuenta por el ejemplo qué es lo que pasa. Pero por la experiencia es lo más duro, porque eso es lo que te pasa, ¿no? Terminás siendo vos el revoleado. Ahora, me gustaría que estemos pensando en estos minutos que tenemos en una mujer que deja un ejemplo muy feo, pero de ella no sabemos nada. No sabemos su nombre, no sabemos nada de sus padres, nada sabemos de ella. No sabemos su color de cabello, no sabemos su nacionalidad, su aspecto, su edad. Es realmente una mujer que está en el anonimato, ¿no? Pero esta mujer dejó registrada una frase en la palabra de Dios. Y de esta frase, bastante desoladora y que habla en contra de ella, la verdad, trataremos de sacar lecciones que nos ayuden a pensar y descubrir cómo es aún nuestro propio corazón. ¿Saben de quién estamos hablando, no? Mi esposo está hablando estos días de Job. Y bueno, nosotros vamos a hablar de la esposa de Job. Ahora, más pasa el tiempo, más entiendo lo engañoso que es el corazón y perverso más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9. Y si le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a esta intuición femenina que nos engaña tanto, ¿no? Podemos ir muy lejos del plan y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros y de nuestra familia. Job sabemos que tenía un montón de cosas y tenía 10 hijos y que fue perdiendo todo. Sabemos eso. Pero sabemos cómo era el hombre, ¿no? En sí, temeroso de Dios, consciente, irreverente y sumiso a la majestad divina, temeroso de Dios, recto, vivía de acuerdo a las normas establecidas por Dios, perfecto, sin falta moral o moralmente irreprensible, temeroso de Dios, consciente, reverente y sumiso a la majestad divina y apartado del mal, significando su carácter, odiando y rechazando todo cuanto se pueda oponer a los deseos de Dios. Y este conjunto de cosas son repetidas por Satanás después en el capítulo 1 y en el capítulo 1, versículo 8 y en el capítulo 2, versículo 3. Ahora, yo no creo que la esposa de un hombre así no fuese una mujer piadosa. Yo creo que sería una mujer piadosa. Sabemos que había tenido una vida llena
llena de privilegios, y seguramente había sido respetada por ser la esposa de un hombre tan importante, ¿no es cierto? Pero en medio de su placentera vida empieza la seguidilla de catástrofes y calamidades. Le avisan que mueren, pierden los criados, las ovejas, los pastores, los camellos, los hijos y las hijas. Qué tremendo. Los hijos y las hijas, que creo que lo que más nos podría doler a las mamás, ¿no es cierto? Ahora, la actitud de Job siempre me impresiona mucho, porque él se postró, adoró, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y no atribuyó a Dios despropósito alguno. La verdad que su actitud a veces aún es difícil de entender, ¿no? Pero qué maravilla. Las llamas de la prueba destilaron las motivaciones verdaderas de Job. Y nada cambió para Job. Esto me hizo acordar a mi papá cuando él se enfermó y, bueno, tuvo cáncer y le tuvimos que decir que era cáncer. Mi mamá dijo, sí, vamos a decirle, a papá no le vamos a ocultar nada. Así que fuimos un día y rodeamos su cama. Vino un doctor, el amigo, para hablar con él y para explicarle. Y le dijo, bueno, mira, Néstor, lo que vos tenés es serio, clínicamente hablando, y la realidad es que te queda muy poco tiempo en esta tierra porque no hay nada que se pueda hacer. Todos nos quedamos mudos esperando su reacción. Y él dijo así, vamos a orar. Así que oró. Él oró por la salvación, por la seguridad en Cristo, oró por mi mamá, oró por la iglesia, él era pastor de la iglesia, oró por cada una de sus hijas, oró por los yernos, oró por todo, y en agradecimiento al Señor por todo lo que le había dado. Y terminó diciéndonos, cuando dijo amén, nos miró a todos y nos dijo, bueno, acá nada cambió, ¿eh? No me miren con lástima, tengo la misma confianza en el mismo Dios. Y cuando me vean en el cajón, no lloren, ¿eh? Acuérdense que estoy vivo caminando en el cielo. Wow. Ver esa seguridad en él y ver que realmente, como Job, ¿no? Que nada cambió. Nada cambió. Fue un testimonio hermoso para nosotros. Después dijo que quería dormir. Entonces nos fuimos. Y Willy se quedó preocupado y dijo, seguramente ahora se quiere quedar solo para llorar. Y a los 2 minutos fue para ver en la pieza qué estaba pasando. Y volvió enseguida, dice, no, está durmiendo, está durmiendo. Así que qué paz tenía y qué bendición para nosotros. Nada cambió. Ahora, mi yerno, que está pasando una prueba muy, muy difícil, con una enfermedad incurable, progresiva, degenerativa, neurodegenerativa, y cada vez pierde más cosas en su cuerpo. Un día mi esposo me dijo, yo pensé que conocía a David, pero ahora estoy conociendo a David. Él nunca se quejó, él nunca preguntó por qué, él nunca tuvo una actitud de enojo, de nada, sino una aceptación hermosa de lo que Dios quiere para él.
Ahora, la propuesta de Satanás, ¿no? Piel por piel, su hueso y su carne, verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Su piel se oscureció, sabemos todo lo que tuvo que sufrir Job, llagas, se rascaba y no sabía cómo. Y pasando el tiempo, vemos aparecer a la esposa de Job. Y le pregunta, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Saben que en esta pequeña frase, en esta pequeñísima frase, ella atacó espíritu, alma y cuerpo? Somos seres tripartitos, ¿verdad? Primero el cuerpo, que es la parte física de nuestro ser, tiene que ver con nuestro medio ambiente, con el mundo físico, terrenal. Segundo, el espíritu, que es la parte del ser humano capaz de relacionarse con Dios. Y tiene que ver con todos los asuntos espirituales del ser humano. Y tercero, el alma. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, lo hizo alma viviente, es decir, le dio personalidad. El alma es la parte del ser con la que nos relacionamos con otros. Somos conscientes de nosotros mismos a través del alma. El alma también se compone de tres partes: el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, el alma es nuestra personalidad, el intelecto que nos ayuda a pensar y la voluntad, las emociones, que dan sentimientos de alegría, tristeza, felicidad, y la voluntad. El Señor dijo, no mi voluntad, sino la tuya. La capacidad de tomar decisiones, ¿no? Cuando una persona se reconoce fracasada y desea que Dios la perdone sus fracasos y pecados, debe tomar una decisión. Esa decisión lo hace con su voluntad, con el alma. Ahora, hasta ese momento no sabíamos nada de ella, nada. Pero la adversidad, ese dolor tan grande hace que surja de ella esa frase tan tremenda. Siempre se escucha, no te preocupes, las palabras se las lleva el viento. Pero no es así, no se lleva el viento las palabras. Destruye o edifica, hiere o curan, maldicen o bendicen. Con nuestras palabras, qué bien podemos hacer. Animan, consuelan, alienta, edifica, brinda amor, es medicina. Pero también podemos lastimar muchísimo, destruir. Puede crear conflictos internos, complejos, baja autoestima, puede llegar a ser más dañinos que una agresión física, y más si proviene de una persona especial para nosotros. Es tremendo. Hay muchísimos versículos que nos hablan la importancia de nuestro hablar. En Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Tremendo. En Santiago 3 habla de la lengua muchísimo. Dice muchísimo de la lengua y todo lo que puede hacer si le damos rienda suelta. El versículo 9 dice, con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Qué bien hace cuando alguien nos dice,
algo con sabiduría, lo justo, lo necesario. Pero cuando nos lastima una persona que nos habla sin amor, sin importar cuánto daña nos causa con sus palabras, qué mal nos quedamos, ¿verdad? Dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Segunda Corintios 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente, honradamente. Ay, perdón, se me fue. Ahora, yo me pregunto, la esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Le reprocha que sigue siendo íntegro, ¿no es cierto? Eso le reprocha. Generalmente nos manifestamos dentro de nuestra casa como somos. Nadie conoce nuestra real actitud, nuestro real carácter, pero delante de los demás queremos ser lo mejor posible. Pero ella era su esposa, ella lo conocía mejor que nadie, y ella le dice, ¿todavía retienes tu integridad? A mí me impresiona esa pregunta de la esposa de Job, porque yo digo, realmente él tenía un testimonio impresionante, era realidad todo lo que decía. Ahora, pese a todo lo que le pasó, él se mantuvo fiel, y la esposa de Job perdió la oportunidad de ser la ayuda idónea que debería ser para su esposo, en un momento tan difícil. Ella en esa pregunta, ¿todavía retienes tu integridad? En lo que concierne al alma, como principio de la vida, ahí atacó el alma, ¿ven? Los pensamientos, las emociones. Efesios 6:6 dice, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Él obviamente, Job no servía al ojo, él era una persona íntegra, completa. Eso es ser íntegro, sin fisuras. Lo que se ve afuera está totalmente de acuerdo con lo que somos por dentro. Y ella le pregunta, ¿todavía querés seguir así? Y lo incita a renunciar al plan de Dios. Dios planeó todo para nosotros, todo, cada detalle. Nuestros padres, nuestro lugar de nacimiento, nuestro color de ojos, nuestro color de cabello, de piel. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya significa una artesanía hecha por las manos de Dios, hecha por las manos de Dios. A él nada se le escapa, nada se le escapará, nada lo sorprenderá. Dios tiene un plan para cada persona. Dios tenía un plan para Job y Satanás tenía uno totalmente opuesto. Y siempre es así. Ahora la esposa empieza a escuchar las mentiras del enemigo y lo que Satanás no puede lograr en la vida de Job, lo logra en la vida de su esposa. Amargura. ¿Por qué tanto?
¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Y saben, cuando nos enojamos, nos centramos en nosotras mismas. Yo tengo un ejemplo en cuanto a eso que para mí fue un ejemplo y me conmovió el corazón. Hace un tiempo atrás vino a mi casa un matrimonio a visitar a mi yerno. Y ellos lo conocían a David desde que él era chiquitito. Entonces vinieron, lo saludaron, le dijeron cuánto lo querían, cuánto lo amaban, y estuvieron hablando un ratito. Y miro así, y mi hija estaba llorando. Cuando me vio que yo la vi, se dio media vuelta y se fue. Y entonces yo fui atrás de ella. Y me dice, yo me acerqué, en esos momentos uno no puede decir absolutamente nada, entonces la abracé y le digo, mi amor, ¿no? Y me dice, ¿sabes por qué lloro, mamá? Y digo, hija, ¿cómo por qué vas a llorar, no es cierto? Ve toda esa situación, esa familia que venía a verlo, ve a David. Y me dice, lloro porque no sé qué estarán sintiendo ellos en su corazón de ver a David así. Le digo, ¿vos estás preocupada por ellos, por lo que ellos sientan? Claro, dice, porque lo conocieron a David tan bien y ahora lo ven así y no sé qué sentirán. Y me da tanta tristeza. Ay, hija, le digo, no está centrada en ella para nada. Pese a todo lo que está viviendo, le importa el otro. Y eso es una maravilla. Pero también la ansiedad. ¿Hasta cuándo? No aguanto más, ¿no? Algo tengo que hacer. No me puedo quedar así. ¿Cómo nos cuesta manejar la ansiedad? Yo de chica era terrible. Tenía siempre miedo que mi mamá se muera. Entonces iba y me ponía a llorar abrazando a mi mamá y decía, tengo miedo que te mueras. Y mi mamá me decía, ¿por qué me voy a morir? Estoy sana, no tengo nada, ¿qué te pasa? Y yo decía, no sé, pero tengo miedo que te mueras. Entonces, mi mamá me mandaba a orar. Anda a orar. Anda a orar y pedirle al Señor que te saque ese miedo. Yo me iba, oraba, qué sé yo, volvía. ¿Oraste? Sí, pero igual tengo miedo. Otra vez me mandaba a orar. No sé, a veces me mandaba como 5, 6, 7 veces, no sé. Y yo volvía y decía, igual tengo miedo. Qué cosa, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echar no es solamente dejarlo ahí en costadito. La idea es de lanzarlo lejos, echarlo, que no la pueda ver más. Pero realmente no hacemos eso. Pero argumentos, también argumentos vienen a la mente, ¿no? ¿Para qué sirve hacer bien las cosas? ¿Para qué sirve hacer lo correcto? Sos íntegro y mira todo lo que nos pasó. No sirve para nada. Hace algo, Job, aunque sea morite. Eso fue lo que le dijo a la esposa, ¿no? Y es tremendo. Ahora, Satanás es el engañador de los siglos. Engañó a Eva, engañó a la esposa de Job y nos engaña a cada una de nosotros con argumentos y con toda clase de pensamientos que van en contra de lo que Dios planeó para nosotras. El plan de Satanás es oponerse a la palabra, a la persona, al plan y al propósito de Dios. A todo eso. ¿Cuál es el lugar que le estás dando al adversario, al enemigo de Dios, que solo busca destruirte? La esposa de Job preguntó, ¿todavía? ¿Hasta cuándo?
Quizás estas preguntas las podés aplicar a tu propia vida, ¿no? Por lo que estás pasando hoy. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Estoy haciendo todo lo mejor que puedo, oro, pero nada cambia. Nada, no pasa nada. Quizás estás orando para que cambie tu situación económica o para que tu marido cambie. A veces tenemos que orar para cambiar yo. Por una relación con una hermana, con los padres, o por problemas en el trabajo, o por la salvación de alguien. No sé por qué cosas podemos estar pidiendo y orando y no pasa nada. Y no nos gusta esperar, ¿verdad? Una vez una señora dijo, ¿por qué me voy a quedar tranquila si puedo preocuparme? Qué inteligente. No siempre Dios nos va a responder como queremos o como nos gusta. La respuesta de Dios muchas veces es esperar, simplemente. O a veces no y a veces sí. Pero Él sabe lo que hace. A nosotros nos cuesta mucho pensar, Él sabe lo que hace en toda esta situación o esperar en ciertas cosas. Pero en Él debemos confiar. Confiar en su persona, confiar en sus promesas, confiar en su palabra. Y debemos cuidar nuestro corazón porque podemos estar renunciando al plan de Dios. Renunciando al plan. Así que ella le preguntó, ¿todavía retienes tu integridad? Y lo incita a renunciar al plan. Pero la segunda partecita es maldice a Dios y lo incita a rechazar el propósito de Dios. Esta es la parte del espíritu. El problema ya es espiritual. Dios no te tiene en cuenta, a Él no le importás, sos íntegro, no te sirve para nada, al contrario, te pasa de todo, nos pasa de todo, olvídate de Dios. Ella no tuvo temor de soltar su lengua. Cuando cuestionamos a Dios, lo siguiente es ponernos en su contra. ¿Y qué necedad es hacer eso? Maldecir es lo contrario de bendecir, que es alabar, ensalzar, agradecer. La esposa y esto estaba haciendo la esposa de Job. Y cuidado, chicas, porque ninguna de nosotros está libre de hacer algo semejante. Y qué terrible que es encontrarnos rechazando el propósito de Dios para nuestra vida. El Salmo 138:8 dice que Él cumplirá su propósito en mí. Debemos tener bien en claro que estamos en la tierra con un propósito y debemos cumplir ese propósito, la voluntad de Dios. Vivir por Él y vivimos en este mundo para brillar para Él, porque somos de Él. Pero la última parte de la frasecita es muérete y lo incita a rendirse ante la prueba. Esa es la parte del cuerpo. Qué fuerte, ¿no? Job le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Como en otras versiones mi marido comentaba, para las que no estuvieron, como suele hablar una estúpida cualquiera, has hablado. Y otra dice, como una de las mujeres sin ceso has hablado. En Proverbios 17:28 dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora él no le dijo, sos necia o sos fatua. Y yo creo que esta situación la sobrepasó a ella.
la sobrepasó. Y la verdad, en ese momento ya no le importaba nada. La esposa de Job no aparece más hasta el capítulo 19, versículo 17, que dice que Job, el aliento de, se había, lo voy a buscar para decirlo bien, no quiero, dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ay, yo pensaba en esto y yo, ¿cómo pudo estar tan dura, tan inflexible ante semejante dolor de su esposo? ¿No? Y ante el ruego, aún por los hijos? Qué terrible. Se sacó totalmente, como decimos nosotros en Argentina, se desenfocó y perdió todo respeto y temor de Dios. Ahora, ¿cuántas veces te pasó algo así? No solo con tu esposo, puede ser con un hijo, con una hija, con una madre, con una amiga, con una hermana, un jefe, una compañera de trabajo, no sé. Te pudo haber pasado como me pudo haber pasado a mí. Es verdad, sí, nos pasa. Y hay un versículo en Eclesiastés, Eclesiastés 10:1, que fíjense lo que dice. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Y esto me hizo acordar a las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan? En un segundo, un avión, chum, pum, escombros después. Un montón de vidas perdidas y después solamente escombros. No sé cuánto tiempo lleva levantarlos, pero rehacer eso después de todo lo que lleva mucho tiempo construir. Destruir es un minuto, pero construir es un momento. Ahora, en un momento tan difícil, experimentando un dolor tan inexplicable, Job tuvo que poner la palabra equilibrada en su esposa. ¿Recibiremos el bien y el mal no recibiremos? Ante la prueba hay dos reacciones: aceptar o rechazar. Y no se puede elegir que vengan o no las pruebas, van a venir. A mí me quedó muy grabado un ejemplo que dio un pastor que vino ahí donde yo estoy en Palabra de Vida, un hombre de Dios, un gran maestro de la palabra. Y él nos enseñó, dijo, bueno, ya hace tiempo que tuve que dejar un poco el ministerio, él viajaba mucho, dice, no voy a poder venir tan seguido acá tampoco, porque su esposa había enfermado y no estaba nada bien. Entonces él dijo, tuve que pasar por una escuela. Y la escuela es esta. En primer lugar, me cambió todo en la vida. Todo. Todo lo que hacía me cambió. Todo. Así que me cambió mis horarios, mis cosas. Mi esposa quedó totalmente en silla de ruedas. Así que yo tuve que tomar las riendas de la casa. Nunca había hecho nada, no sabía ni cómo hacer un huevo. Pero tuve que aprender todo y tuve que hacerlo. Así que para mí, la primera cosa que tuve que aprender fue aceptar.
entré en una escuela de aprendizaje de 3A, dijo él. Y la primera era aceptar. Me puse contento porque, bueno, finalmente lo acepté. Pero después era la vida diaria. Entonces tuve que empezar, bueno, cambio acá, cambio allá, cambio de lo otro. Tuve que, segunda regla, adaptarme. Qué difícil fue el periodo de adaptación, qué difícil fue adaptarme, pero tuve que aprender a adaptarme. Y la tercera, nosotros no podíamos entender qué será la tercera, ¿no? Y él dijo, esa fue la más difícil. Esa fue la actitud. Porque yo lo acepté, porque yo me adapté, pero no tenía una buena actitud. Estaba enojado, estaba mal. Lo hacía, sí, lo acepté, no quedaba otra. Pero tuve que cambiar mi actitud. Y la actitud determina el resultado. Eso hizo todo la cosa diferente. Ahora, se desenfocó, dijimos. Y bueno, pobre mujer, no sé qué hubiese hecho yo. No sé qué te pasaría a vos. En Salmo 46, 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Yo soy Dios. La esposa de Job perdió la oportunidad de callarse la boca. Y muchas veces es lo mejor que podemos hacer. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, en una oportunidad, mi hijo más chico tenía un amigo, que el papá de ese amigo se suicidó, se mató solo, no se mató. Se pegó un tiro y, bueno, obviamente. El chico estaba desesperado, 7 años tenía. Lloraba, lloraba, lloraba. No había cómo consolarlo. Muchísimo de la gente grande quiso consolarlo y le hablaba y le decía y él no tenía consuelo, no tenía consuelo. Entonces, bueno, no sabíamos qué hacer. Le habló uno, le habló otro y el nene todo el tiempo lloraba. Entonces en un momento le dije, ¿querés venir a mi casa? ¿Querés venir a jugar con Pali? Y dijo, sí. Bueno, cuando dijo así, me puse contenta, pero todo el camino fue llorando, sin parar. Entonces, cuando llegué a casa, le dije, Pali, trae un juguete que te traje al nene para jugar con vos. Así que él fue corriendo, trajo un juguete, el nene no paraba de llorar. Bueno, parece que no le gustó, así que bueno, fue a buscar otro juguete. Y no, el nene seguía llorando. Y cuando fue a buscar el tercer juguete y el nene no paraba de llorar, él le preguntó, ¿qué pasa? Mi hijo le preguntó, ¿qué pasa? Y el nene dijo, se murió mi papá, llorando. Entonces mi hijo dejó todos los juguetes, lo abrazó y se puso a llorar con él. No sé el tiempo que estuvo llorando con él, un rato largo. Y lloraron juntos, sin decir absolutamente nada, hasta que en un momento le preguntó, ¿jugamos? Y el nene dijo, sí. Y mi hijo le secó los ojos, él se secó los ojos también y se pusieron a jugar. Qué necesario fue ese tiempo, qué bien le hizo ese silencio, ese abrazo. Muchas veces queremos decir cosas que no ayudan,
Pero ese silencio, qué necesario que es. La esposa de Job atacó el cuerpo, el alma y el espíritu. Terrible. Por un lado, la mujer era una mujer común, ¿no es cierto? Pero ante ver las necesidades de su esposo, a la hora de la adversidad, falló. Porque no hizo nada y al contrario hizo todo lo negativo, queriendo desviarlo del plan y del propósito de Dios. Ella lo incitó a renunciar al plan de Dios, a rechazar el propósito de Dios y a rendirse ante la prueba. No sabemos si para ella tiene un final feliz la historia, me encantaría que sí, pero la Biblia no dice nada, así que no podemos decirlo, ¿no? Pero cuando pensamos en la esposa de Job, no pensamos en alguien digna de imitar. Yo no quisiera imitar a la esposa de Job, no sé si ustedes. Ella le dio rienda suelta a su lengua y perdió la oportunidad de ser mencionada como alguien de buena influencia. Ella perdió esa oportunidad. Aprendamos a refrenar nuestros impulsos carnales, a tener dominio propio en nuestro hablar, en nuestras actitudes. Me enojé y actué, listo, ya está. ¿Fue de bendición o lastimé a una persona? Debemos tener presente y no olvidarnos que todas somos influencia, todos somos influencia. Es así, querramos o no. La gente nos mira, aunque pensemos que no, aunque no lo notemos. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como la esposa de Job? Nos dejamos llevar por un impulso tremendo de enojo, de reacción. ¿Sabes? No vivas arrepintiéndote de no haberte controlado o lamentando de no haberte callado. No seas motivo del dolor del otro, ni de herir con tu lengua. No quieras quedar registrada en la Biblia, ¿no? En la vida, mejor en la vida, de los que te rodean, como quedó registrada la esposa de Job en la Biblia. No quieras quedar así. Debemos ser mujeres, como dice en Proverbios 31, que abren su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Seamos mujeres sabias, respetuosas. Si somos temerosas de Dios, reverentes, todo lo que hacemos y decimos, escuchemos también, mostrará, reflejará a Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotras y eso se debe ver. No te resignes a decir, bueno, yo no puedo, yo soy así. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, en Deuteronomio 5:29, y ya estamos terminando, hay un versículo que me encanta. Dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón que me sirviesen y me amasen todos los días de la vida? Yo digo,
es como decir, ¿cuánto daría para que tuvieran ese corazón? El Señor ya dio todo. Ya murió por nosotros, nos dio todo lo que tenemos. No dejes que tus sentimientos cambiantes ni tu engañoso corazón te aparten de la verdad de Dios. Dios te amó, quiere lo mejor para vos y Él quiere que brilles en este mundo. Es un mundo perdido, es un mundo en oscuridad y nosotros tenemos la luz y somos sal para alumbrar y para sazonar esta tierra. No importa el tiempo que haya pasado, no importa si tenés que hacerlo a partir de hoy, ojalá que este mal ejemplo de esta mujer te lleve a reflexionar en las cosas que realmente tenés que cambiar. El Señor te está esperando con los brazos abiertos para perdonarte, para abrazarte, para ayudarte, para guiarte y para darte una nueva oportunidad. No se trata de buenas intenciones solamente, ¿no? Sino de buenas decisiones. Y nunca nos debemos olvidar que tu sermón puede durar 1 hora, pero tu vida predica toda la vida, toda la vida. El enemigo quiere anularte para Dios, pero estamos del lado de la victoria y con Cristo siempre vamos a triunfar. Así que no nos olvidemos que Él tiene un propósito, un plan y una proyección eterna para cada una de nosotras y Él quiere que vivamos así para Él. Amén. Que el Señor nos bendiga.